Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Daniela. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos un par de minutos a que se conecten el resto de alumnos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos a que se conecten el resto de alumnos. Ok, alumnas, vamos a dar inicio a la clase. No se ha conectado nadie más que los presentes.
¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya se observa. Ya se ve. Excelente, alumnas. El tema de la clase del día de hoy es el cine, su historia y evolución. El cine, considerado una de las manifestaciones artísticas y culturales más influyentes de lo que es nuestro mundo moderno en la actualidad, ha recorrido lo que es un extenso camino desde lo que serían sus orígenes experimentales hasta convertirse en una industria global capaz de transformar lo que son sociedades enteras. Su historia es la evidencia del ingenio humano para capturar, representar y reinterpretar la realidad mediante imágenes en movimiento. A lo largo de más de lo que es un siglo, el cine no solo ha evolucionado técnicamente, sino también en lo que es la manera narrativa y estética, incluyendo lo que es la forma en la que las personas perciben el mundo y en cómo se cuentan las historias. Dicho eso, tenemos el origen del cine. Palma, ¿puedes leer esta parte de la diapositiva? Los orígenes del cine se remontan a finales del siglo XIX, cuando inventores y científicos buscaban mecanismos que permitieran registrar y reproducir movimientos. Entre los más destacados se encuentra Edward Muybridge, con sus estudios fotográficos secuenciales, y Thomas Alva Edison, con su kinescopio. Sin embargo, fueron los hermanos Lumière en 1895 quienes lograron proyectar imágenes en movimientos ante un público, marcado el nacimiento oficial del cine. Estas primeras filmaciones, como la salida de obreros de la fábrica, tenían un carácter documental, mostrando escenas cotidianas y asombrosas, y asombrando al público de la época por su realismo. Excelente, Palma. En sí, el invento de Thomas Edison era un aparato individual que permitía ver cortas películas en movimiento a través de un visor, funcionando como un tipo de bucle continuo en un tipo de película de 35 milímetros, siendo el precursor de lo que es el proyector actual y la base para el cine moderno, aunque no proyectaba en lo que sería pantalla grande, ya que se veía, pues, como lo tienen en la imagen de la diapositiva. Este sería el kinetoscopio de Thomas Edison. Aparte de ello, el estudio fotográfico secuencial se enfocaba en lo que es la técnica de tomar una serie de fotos rápidas para mostrar movimiento o contar una historia cronológica, capturando a lo que sería el sujeto en diferentes puntos de una acción, como saltar o lanzar algo, y luego uniéndolas para crear una sola imagen en una serie que narra un proceso usando alta velocidad de obturación o modo ráfaga, y a menudo es pues utilizado en lo que sería el cine. Aparte de ello, tiene como una relación con lo que sería en la técnica de animación de cuadro por cuadro, porque se basa prácticamente en el mismo marco teórico de capturar la imagen y representarla mediante movimiento. Dicho eso, tenemos los primeros antecedentes de lo que sería la historia del cine. La diapositiva nos indica que a inicios del siglo XX, el cine dio un salto fundamental con la incorporación de lo que sería la narrativa y la ficción. Jorge Miles, considerado el padre del cine fantástico o ficticio, introdujo trucos visuales y efectos especiales rudimentarios que mostraron lo que es una película un poco más colorida, más abstracta.
y podía ir más allá de lo que sería un simple registro de la sociedad. Como hemos mencionado anteriormente, se utilizaba el cine para grabar lo que era la vida cotidiana como tipo documental, pero a partir de lo que sería el siglo XX, inicios, este, este autor en sí creó obras como Viaje a la Luna, cuando evidenciaron que el cine podía convertirse en un medio para que la imaginación y la creatividad paralelamente surgieran pues también lo que serían los primeros estudios cinematográficos y en sí las obras que creó este artista fueron con el propósito de que la gente captase que el cine no era solamente registrar la vida, sino que también se podían contar y narrar historias más complejas y introdujo lo que es el género de la fantasía. Como pueden ver, tenemos una imagen de la obra Viaje a la Luna. Palma, ¿qué puedes destacar con respecto a esta imagen? Se puede ver una escena de dicha, dicha película, dicha obra, en donde está la luna. Ok, pero aparte de ello, ¿qué otro objeto o característica puedes destacar de esta imagen? Se ve como en el ojo de la luna tiene cara más que todo, una característica de ahí. Y se ve como que en un ojo tenga algo, Ok, como un objeto. excelente. Excelente, Palma. Ahora, la realidad es que la luna no tiene cara. Entonces, este es un elemento ficticio que fue introducido, representando que la luna tiene una cara y que accidentalmente se incrustó un objeto en un lado de su cara por la superficie de donde se ubicaría lo que sería un ojo. Entonces, eso ya es un elemento ficticio que creó este artista y lo implementó en lo que sería su obra. Tenemos la siguiente parte que es la evolución del cine, la llegada del cine sonoro. Antes el cine era solo imágenes en movimiento, pero a partir de lo que sería 1927, con lo que sería la introducción del jazz con los cantantes de jazz a lo que sería la escena narrativa, en lo que sería una película, marcó un antes y un después, cambiando para siempre la forma de producir y percibir las películas. Más tarde se introducieron lo que sería el color popularizado en lo que sería la década de 1930, potenciando lo que es la estética audiovisual y amplió lo que serían los recursos expresivos disponibles para los actores, ya que antes, como ya sabemos, las películas eran a blanco y negro. Durante este periodo nace lo que es Hollywood, que se consideró un escenario artístico a nivel y talla mundial. Aparte, se centró en la producción cinematográfica, como hemos mencionado, un lugar destacado. Ahí también se crearon en este lugar géneros icónicos como el western, el cine negro, la comedia y el musical. Tenemos un ejemplo del género western en lo que sería la diapositiva. Cristi, ¿qué puedes destacar de la imagen de este género? Pues se ve como que si fuera un vaquero, puede ser, porque se ve muy como el viejo este le dice, se destaca más eso, el sombrero, lo que tiene puesto, como está medio desgastado también. Ok, excelente, Cristi. Como hemos mencionado, uno de los primeros géneros que existieron con respecto al cine fue el cine de fantasía o ficticio y posteriormente se introduce un nuevo género, siendo uno de los más importantes lo que es el western o del oeste y prácticamente era un género en el que se enfocaba toda la narrativa en lo que sería el oeste, la vida cotidiana de los vaqueros y los forajidos, que eran personas prófugas de la ley, por decirlo así. Y
era prácticamente una película de pistoleros del oeste. En aquel momento fue un boom porque debido pues al hecho de que estaban viviendo el contexto social de la misma época en una película. Tenemos la siguiente parte, la cinematografía. Nos indica la diapositiva que a finales de lo que es el siglo XX y comienzos del siglo XXI nace la aparición de los efectos digitales o efectos especiales, el cine en 3D y las técnicas de animación por computadora, abreviado CGI, que revolucionaron la industria. Películas como Jurassic Park, Avatar, mostraron lo que es el potencial ilimitado que ofrece la tecnología para crear mundos y narrativas cada vez más inmersivas, más complejas. Asimismo, las plataformas de streaming han transformado el hábito de consumo, han democratizado el acceso y diversificado la producción global de lo que es el contenido audiovisual con respecto a lo que es el cine. Pues antes las personas teníamos que acudir a lo que sería un cine, un lugar en el que se proyectaba lo que es la película. Actualmente con las plataformas de streaming uno nomás ingresa y puede visualizar cualquier película. Como pueden visualizar alumnos, tenemos una escena de lo que sería la película de Jurassic Park. Ricardo, ¿qué puedes destacar con respecto a esta imagen? ¿Cómo eran los efectos en tiempos anteriores? Ok, excelente. Has mencionado que en esta película se usaron efectos especiales. La inmersión en esta película es tan realista que las personas cuando la vieron por primera vez podían sentir que lo que sería el dinosaurio salía de la pantalla. Y como lo pueden ver en la gráfica, pues de esa manera es como se vio por primera vez el uso de estos efectos en lo que sería una película. Dicho eso, tenemos la sección de preguntas. Nos indica la diapositiva que la historia del cine es un reflejo del progreso humano, una combinación de la creatividad, innovación y aparte del deseo de contar historias, desde sus orígenes documentales hasta la superproducción digital contemporánea, el cine ha evolucionado constantemente adaptándose a los avances tecnológicos y a la necesidad cultural de cada época. Más que simples imágenes en movimientos, las películas se han convertido en lo que es un lenguaje universal que permite conectar a las personas de diferentes tiempos y lugares, dejando una huella profunda en la memoria colectiva de lo que es la humanidad. Tenemos dos preguntas con respecto al tema. La primera pregunta, ¿de qué manera Miles transformó el cine al introducir lo que es el efecto especial o las narrativas fantásticas? Cristi, ¿puedes responder esta pregunta? Claro, ¿me lo podrías repetir, por favor? Ok, la pregunta es de qué manera Miles transformó el cine al introducir lo que es el efecto especial y narrativa o narrativas fantásticas de fantasía. Mm, pues mostró que el cine podría tipo crear cosas ficticias, o sea, mundos imaginarios, que no solo se podía documentar la realidad, sino también se podría hacer más cosas ficticias, más fantasía, como técnicas que fue el coloreado a mano. Y también creo que los escenarios teatrales, si no me equivoco, pero dio algo diferente a lo que las personas estaban acostumbradas a ver que era la vida cotidiana. Y así pues creo ya cosas más de fantasía que puedan ser para el interés de más personas.
Excelente, Cristi. Has mencionado que Jorge Miles transformó el cine al convertirlo de una simple grabación de la realidad, de un tipo documental, a un medio para crear mundos fantásticos y mágicos, introduciendo narrativas imaginativas y pioneras, aparte de los efectos especiales como el stop trick, exposiciones múltiples, sobreposiciones, fundidos y, como mencionas, coloración a mano. Esto sentó las bases para lo que es la narrativa cinematográfica y la industria de la ilusión, demostrando que el cine podía contar cualquier historia, no solo mostrar una realidad. Tenemos la segunda pregunta: ¿cómo influyeron los primeros estudios cinematográficos en la profesionalización de lo que es el cine y la creación de los géneros clásicos, como hemos visto, que sería el western, el cine de comedia, el cine negro, el cine de fantasía, etcétera? ¿Puedes responder esta pregunta, Palma? Los primeros estudios cinematográficos establecieron una estructura nueva al cine, crearon roles especializados y mejoraron la calidad de producción. A la vez le dio algo fácil a la nueva creación de géneros clásicos y nuevas experiencias establecieron, aparte de la narrativa, que además se desarrollaron lo que es la fantasía imaginaria. Excelente, Palma. Podemos concluir que el cine experimentó transformaciones narrativas impulsadas por movimientos artísticos como lo que es el neorrealismo italiano, el nuevo cine latinoamericano, que apostaron por historias más humanas, sociales y experimentales. Estas corrientes o estos estilos artísticos demostraron que el cine no solo puede ser un modo de entretenimiento, sino también una herramienta para la crítica social y la reflexión filosófica del pensamiento humano. Listo, alumnos, ¿tienen alguna duda o pregunta con respecto al tema de lo que es el cine? No, profe, está bien. Ok, No, Ricardo, ¿tienen entendido el tema? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Excelente, alumnos. Vamos a visualizar la actividad en clase y la tarea en casa. Para la tarea en clase tienen que resolver estas tres preguntas, contestar estas tres preguntas que están cargadas en la plataforma. La primera pregunta: ¿qué innovaciones tecnológicas permitieron pasar del registro fotográfico al cine como forma de entretenimiento masivo? Tienen que explicar con sus palabras esta pregunta. Segunda pregunta: ¿qué desafíos y oportunidades presenta el cine digital y los efectos por computadora para la creación o lo que serían los creadores contemporáneos, o sea, los nuevos directores? Y tercera pregunta: describe tres cambios importantes en lo que sería la evolución del cine durante lo que es el siglo XX y explica cómo transforma lo que sería el lenguaje audiovisual. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esta actividad, alumnos? No, profe. No, profe. Profesor. Perfecto, pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Van a realizar un mapa conceptual donde se organice los principales avances tecnológicos del cine, por ejemplo, nuevas técnicas, algún tipo de dispositivo, desde lo que sería la década de 1895 hasta la actualidad. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a la actividad en casa? No, profesor. Profesor. Palma, Ricardo. No, profe. No. Excelente, alumnos. Entonces damos por finalizada la clase. Ha sido un gusto. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden realizarla en este momento. No, profesor.
Ok, alumnos, nos vemos el día de mañana. Tengan una linda tarde. Hasta luego, profesor. Igualmente, Cuídese.